Bueno, y seguimos adelante. Entramos en esos momentos de esperanzas, en esos momentos en que vamos a hablar de perspectiva de trabajo, en ese momento que abrimos puertas para que muchas personas de esos 5 millones que están ahora mismo en el paro encuentren salidas o al menos puedan encauzar sus ambiciones lógicas y necesarias para el desarrollo de su vida, el trabajo. Me acompaña como siempre Alberto Carcedo, que es la persona que realmente es el alma de este programa, porque las ideas y la forma de participación la diseña directamente él. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y hoy voy a presentar a un invitado nuevo, un invitado que es Álvaro Merino, licenciado en Actividad Física y Deporte, pero que nos va a hablar de algo verdaderamente sugerente. Él se dedica a activar el talento de la gente en sus diferentes actividades. Como pequeño resumen, adelántanos un poco qué es ese concepto y enseguida te cedo la palabra. Sí, Carlos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a participar. Álvaro, gracias a ti. No, un placer compartir con vosotros. Y bueno, un poco como breve resumen de qué es esto, ¿no? De activar el talento, yo creo que el talento es lo mejor que tenemos, ¿no? La mejor versión de nosotros, ¿no? Y es importante en un momento de la vida parar, tratar de entender dónde aporto valor, qué es lo que me conecta con lo más importante de mí, ¿no? Y cómo desarrollarlo, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Todos tenemos talento para algo, pero es verdad que hay gente que se muere sin saber en qué es bueno, en qué es buena, ¿no? Eso creo que plantea ya la primera pregunta. ¿Cómo detectas a la gente que tiene talento? Bueno, pues fíjate, esto hay que empezar a trabajarlo desde muy pequeñitos, ¿no? Cuando en muchos cursos, conferencias, ¿no? Pregunto siempre a la gente que levante la mano el que sepa en qué es bueno, en qué es buena. La gente no levanta la mano. La siguiente pregunta que les hago es, bueno, si no os diera vergüenza, ¿quiénes levantaríais la mano? Y aquí ya levanta la mano alguno, ¿no? Y esta es una clave, y es que vinculamos el talento con un concepto de vanidad, pero básicamente porque nos han enseñado, nos han educado desgraciadamente a no detectarlo. Cuando tú le preguntas a alguien, dime 3 cosas que hace mal, rápidamente te dice las 3, ¿no? Cuando le preguntas, dime qué 3 cosas haces especialmente bien, la respuesta es, no, eso que lo digan otros, ¿no? Por un poco de vergüenza o... Sí, porque vinculamos el hecho de reconocer en que somos buenos como si fuera una arrogancia, ¿no? Y es todo lo contrario. Sí, se asimila más a pedantería que a tratamiento de lo que es una parte de tu personalidad. Eso es. Un niño va mal en matemáticas y todos le ponemos un profesor de apoyo. Un niño ha sacado un 10 en conocimiento del medio y ¿quién le pone el profesor de apoyo? Nadie, ¿verdad? Y sin embargo, cuando un niño saca una buena nota o te está diciendo con su comportamiento que hay algo que le estimula, eso es algo que tenemos que fomentar y que trabajar, ¿no? Porque es muy posible que por ahí haya un valor diferenciador, ¿no? Vosotros en la radio entiendo que hubo algo que en un momento os asombró, algo que os llamó la atención y eso os incitó a investigar, ¿no? Y ese tipo de cosas no las hacemos con los niños, ¿no? Tratamos de arreglar siempre lo que hacen mal, ¿no? Y si pones mucho el foco en arreglar lo que haces mal, pues al final eres una persona de la mitad del montón, ¿no? Fíjate, Álvaro, has comenzado diciendo, y empiezo mis conferencias preguntando a las personas qué es lo que hacéis bien, cuál es vuestro talento innato, ¿no? ¿Para qué habéis nacido? ¿Para qué habéis venido a este mundo, ¿no? Es algo que yo les pregunto a todas las personas con las que trabajo para ayudarles a encontrar una salida profesional, se lo pregunto siempre. Y les digo, ponerme un PowerPoint con una sola presentación, no quiero más diapositivas en la que me digáis por qué os tienen que contratar. Es decir, realzar vuestros valores. Eso es. Y es algo que no se utiliza habitualmente. Eso es. Entonces me agrada muchísimo que vengas aquí esta tarde y que nos digas esto, porque es verdad que las personas no son conscientes del valor que aportan y eso es lo que realmente pueden diferenciarse del resto. Sí, y sobre todo por un concepto, ¿no?, que comentábamos aquí, es que al final uno vive tal y como uno entrena, ¿no? Yo creo que ese concepto... Que es el título del programa. Que es un concepto, ¿no?, que viene muy desde el entrenamiento, es decir, somos lo que entrenamos. Si es que no hay mucho más secreto, es decir, al final
¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la gente no sabe que es buena? Pues porque básicamente nos hemos enfocado mucho en desarrollar un tipo de inteligencia, que es la inteligencia lógico-matemática, ¿no? La capacidad que tenemos de adquirir conocimientos, ¿no? Muy relacionados con los conceptos, y sin embargo se ha demostrado que el cociente intelectual no es un factor diferenciador, no diferencia a personas con éxito de personas que no lo tienen, ¿no? ¿Y dónde está la diferencia? Pues fundamentalmente en otra serie de cosas, ¿no? En una serie de competencias muy vinculadas con la gestión emocional, que realmente sí que nos dan un valor diferenciador, ¿no? Estamos hablando muy genéricamente y creo, Alberto, si a ti te parece bien, Por supuesto, a mí hay sí, temas que me llaman más la atención y que quizá vayan más con este programa, ¿no? Venga. Porque Vamos allá. todo lo que nos has contado es apasionante, pero esta es una página laboral en la que estamos tratando de encontrar las cualidades de una persona para Inspirar a las personas a que puedan encontrar su sentido Exacto. profesional. Este es el objetivo. Yo veo que te has movido por más de 10 países dentro de este tema y concretamente te has metido bastante a fondo con los directivos de las empresas. Sí. ¿Qué labor desarrollas con los directivos de las empresas y en los temas laborales? Pues mira, principalmente si nosotros queremos cambiar determinadas dinámicas, ¿no? que se han quedado absolutamente anticuadas en las organizaciones, o trabajamos desde arriba o es imposible cambiarlo, ¿no? Está muy bien trabajar con la gente que viene desde abajo, pero si luego las culturas de las organizaciones no cambian es imposible cambiarlo, ¿no? Por lo tanto, al final, lo que se trabaja o lo que yo pretendo trabajar con los directivos siempre es cómo generar contextos estimulantes para que la gente descubra en qué es bueno, ¿no? Porque el hecho de que tú le digas a alguien en qué es bueno, eso no sirve para que esa persona sea buena, ¿no? Esto es igual que si tú le dices a un hijo, tú puedes hacer esto, tu hijo no tiene por qué hacerlo. Si tú generas el contexto para que tu hijo pruebe, practique, descubra y realmente se dé cuenta y se comprometa con aquello que hace bien, entonces sí que lo hará. Es decir, los directivos tienen que generar contextos estimulantes. Y ese es el gran reto. Los directivos no tienen que estar en la directividad y en el mando de decir lo que tienen que hacer la gente, ¿no? Yo creo que ese concepto de taylorismo pasó a la historia. Ahora lo que tenemos que generar son contextos estimulantes. Pero esto es algo que nunca hemos hecho. Y generar un aprendizaje nuevo en un adulto es complicado, porque necesitamos desaprender para volver a aprender, ¿no? Olvidarnos de lo que aprendimos, que ya no nos sirve, y generar aprendizajes nuevos. Y hábitos nuevos. Hábitos nuevos. Álvaro, ¿y una persona cómo empieza a descubrir realmente lo que es bueno? Mira, ¿Qué claves hay? Para mí hay un concepto emocional que es el asombro, ¿eh? El asombro es una emoción que tenemos olvidada porque desde muy pequeñitos empezamos a disciplinar a los niños para que aprendan cosas y no les dejamos que el asombro les abra ventanas, ¿no? Entonces, cuando un niño no sabe hacer eso, un adulto no lo sabe hacer, porque somos lo que hemos entrenado. Bien, por lo tanto, estimular el asombro, el abrir oportunidades, que las personas sean capaces de investigar, de probar, de retarse, ¿no? Incluso frente a determinadas cosas que pueden no haberles llamado la atención, ¿no? Eso abre posibilidades, ¿no? Y yo creo que cada persona tiene que encontrar dónde tiene el contexto correcto. Fíjate, cuando hablamos de talento hablamos de tres cosas, ¿no? La primera es la capacidad innata, ¿Sí? aquello que tus padres te dan en tu código genético, ¿no? ¿Sí? Y os pongo, por ejemplo, un ejemplo del deporte, ¿no? Es decir, Messi tiene una capacidad innata muy vinculada con Pero Álvaro, ¿cuántas horas ha entrenado Messi? Claro, ese es el segundo componente, es el entrenamiento. Claro. De nada sirve tener una capacidad si tú no tienes un entrenamiento constante y sistemático. Yo siempre les digo a todas las personas con las que trabajo, oiga, si usted dedica el mismo tiempo que ha dedicado, no Messi, Cristiano Ronaldo, Messi, cualquier jugador de fútbol de élite, igual usted en su profesión sería igual de brillante que ellos. Claro. Pero falta un factor, que es el que se nos olvida siempre. ¿Cuál es? ¿Vale? Y es que, ¿por qué Messi tiene el talento que tiene? Por su capacidad, está claro, por su entrenamiento, pero porque juega en el Barça y porque juega de delantero. Porque si Messi jugara en el Alcoyano de portero, con mucho respeto al Alcoyano, por supuesto, bien, bueno, no tendría el talento que todos le conocemos, es decir, porque está en el contexto adecuado. Es decir, pero si el contexto lo puedes buscar tú también, ¿eh? Claro, por supuesto. Hay muchas veces que tú... Es necesario buscarlo, es necesario, claro. Eso es. Pero hay muchas veces que yo puedo ser muy bueno, pero si estoy en un contexto que no es el mío, es imposible que desarrolle ese talento. Bueno, hay otra faceta de Álvaro que no puedo omitir,
y es que como los tiempos en los programas son muy cortos, a mí me gustaría poder estar con él 20 horas porque es apasionante el trabajo que desarrolla. Pero como no es posible, sí voy a remitir a nuestra audiencia hacia un libro que has escrito tú. Muy bien. Concretamente, Dirige tu vida e instintos laborales. Y antes de que contestes a lo que es este libro, te diré que de los invitados que había antes, los 4 son escritores consagrados. Había un editor, a tu derecha tienes otro escritor que tiene las librerías despiertas. Bueno, empezando muy... Y modestamente, yo también tengo en las principales librerías una novela que se llama Unas luces más allá. Es decir, estás entre escritores. Sí, por lo tanto, como estás entre escritores, ¿qué es Dirige tu vida e instintos laborales? Bueno, son 2 libros. Dirige tu vida es un libro al que yo tengo mucho cariño porque es un libro que trabaja una serie de películas que vamos desgranando, sacando aquellas escenas más interesantes que nos hablan de determinadas competencias, ¿no? Como el liderazgo, como el trabajo en equipo, como la inteligencia emocional, como la resiliencia. Es decir, podemos ir sacando una serie de aprendizajes llevando el hilo argumental de una película y que luego va ligada a una entrevista que hacemos con directivos, ¿no? De cómo ellos ese tipo de competencias las desarrollan en sus compañías, ¿no? E Instintos laborales es un libro precioso, compartido con muchos autores, en el que abordamos el concepto emocional desde el terreno de la empresa, ¿no? En mi caso, en ese libro, el capítulo que escribí estaba relacionado con la envidia, ¿no? Una de la emoción social más poderosa y que muchas veces decimos deporte nacional, Y ¿no? más destructiva. Y muy destructiva, muy destructiva. Nuestros oyentes, ¿dónde pueden encontrar tus libros? Bueno, yo creo que ahora con internet, en cualquier gran librería lo hay, se puede pedir en formato ebook, en formato físico, en pues cualquier librería que... Los pirateos. Eso tenemos todavía que seguir luchando, ¿verdad?, con este tipo de cosas. Exacto. Que es una de las desventajas de que no parece el libro escrito. Efectivamente. Además, el tacto del libro escrito, no sé, a vosotros, a mí me parece que me resulta maravilloso, ¿no? Sí, a mí el tacto, el olor y todo esto, ¿no? Lo que pasa es que es más práctico lo otro, ¿no? Es un poco bueno, como... a mí me cuesta, ¿eh? A mí también. Yo no he leído todavía un libro por internet. No, yo mucho. Yo tengo, gracias a Dios, una gran biblioteca que empezó mi abuelo y en la que hay más de 1000 ejemplares. Fíjate. O sea, yo he leído toda mi vida. No, yo indiferente. Viene en papel, viene en formato electrónico, me da igual, ¿no? Sí, el libro a mí hace hogar. El libro hace hogar. Sí, eso no sí lo puede es verdad. sustituir nunca. El olor hace hogar. Mi padre decía que cuando entras en una casa y encuentras una habitación donde hay una gran librería, esta es una casa con gente culta y con la que te vas a entender. Carlos, pero tú has sido director del diario Ya. Sí, pero bueno. Hace años ya, ¿no? Sí, hace muchos años. Y lo que pasa hoy con los periódicos, aunque no tenga nada que ver con esto, pero lo que pasa hoy con los periódicos es pues que todo el mundo lo ve en internet. Sí, está ocurriendo también. Y la tendencia es esa, ¿no? A mí me da mucha pena, porque a mí también, yo siento nostalgia precisamente porque tuve el honor de dirigir un periódico, de estar dirigiendo un periódico, ¿no? Y entonces, bueno, cuando veo ahora cómo se están deteriorando la información a través de la informática, que muchas veces, como pero tú muy bien dices, Carlos. sí, porque se manipula, se piratea y se hacen una Eso sí serie es de trampas que no se hacían con la prensa escrita ni con los libros escritos. Eso sí es verdad, pero bueno, los tiempos van por ahí. Bueno, pues vamos a tus libros, porque eres el invitado y además el tema tuyo es nuestra audiencia hablando de ellos. Por lo tanto, a todas aquellas personas que quieran ampliar lo que estás diciendo hoy en el programa, los remitimos a cualquiera de las fuentes donde pueden encontrar un libro, es decir, en librerías, en bibliotecas y a través de las redes. Sí, yo creo que además la información está ahora, esa parte positiva al alcance de la mano, ¿no? Se democratiza mucho, ¿no? También. Álvaro, ¿algún truco? Bueno, que nos pueda dar esta tarea? una de las cosas que regala el deporte a la vida profesional es la primera ley, para mí es no hay atajos. Por lo tanto, Buen trucos. Buen truco ese. Yo creo que hay 3 cosas que el deporte regala a la vida profesional. Una es no hay atajos, y yo creo que ahora con toda la afición que hay al running, ¿no? La metáfora es preciosa, ¿no? Tú tienes delante una prueba de 10 kilómetros y puedes hacerla más rápida y más lenta, pero son 10 kilómetros. Si no te puedes hay meter por atajos. otra calle. Eso es. El siguiente es entrenamiento sistemático, las cosas no suceden rápido y hay que hacer un trabajo
permanente y las cosas vienen cuando vienen, no cuando muchas veces uno lo desea, ¿no? Y la tercera es que el deporte siempre te implica ese espíritu de querer ir un poquito más allá, ¿no? Esa Sí, superación sí, permanente, sí. ¿no? Y yo creo que son 3 claves para encontrar tu sitio, ¿no? Álvaro, lo siento, pero los tiempos en la radio son muy limitados. Como te he dicho antes, me encantaría seguir esta entrevista durante mucho tiempo, pero el tiempo se ha agotado. Un verdadero placer. Muchas gracias por haber venido y te emplazo a que vuelvas en otro momento. Estaré encantado. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a ir unos segundos a publicidad y enseguida estamos con unos consejos que nos va a dar Alberto. Bueno, el tiempo se acaba, pero no nos vamos a ir sin ese famoso consejo que nos das al finalizar cada uno de nuestros eventos. Pues despedirnos de nuestra audiencia hasta la semana próxima. Y yo esta tarde les voy a decir solamente un teléfono, 619-310-351, 619-310-351, la web www.conganasdetrabajar.com. Si buscan una salida profesional, contacten conmigo que vamos a encontrarla. Y sin más, hemos llegado al final. La semana que viene volveremos a estar con todos ustedes, con un montón de temas nuevos y, por supuesto, tratando de informar y de aclarar temas que pueden parecer oscuros. Vamos a hablar, como siempre, de política, de trabajo y del tema editorial. Muchas gracias. Corta. Es que me he ido, perdona que me he ido. Sí. Eso es. Cuando él termina, me pasa, sí. Sí. Bueno, ya hemos llegado al final. Los programas se acaban y solo nos queda emplazarles para la próxima semana. La próxima semana estaremos nuevamente aquí con ustedes para desarrollar los temas de siempre con la actualidad de ahora. Buenas tardes y hasta la semana que viene.